Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos. Gracias por la palabra que has preparado, Señor. Señor, sabemos por la fe que estás en medio de nosotros, porque así lo prometiste, Jesús. Mas, Señor, te pedimos que hoy nos des algo del cielo, Señor. Queremos pedirte que hoy manifiesta tu presencia de una forma diferente, Señor. Que tu palabra hoy fluya con libertad, Señor. Y yo te pido que hoy, de manera sobrenatural, toques cada corazón, Señor, que está escuchando este mensaje. Manifiéstate, Señor, en la vida de aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor. Manifiéstate de una forma especial, tocando el corazón, dando entendimiento, mostrando tu corazón, Señor, hablando las cosas que tienes que hablar, que sean entendidas y cada uno seamos convencidos de lo que hoy nos estás diciendo, Señor. Padre, te rogamos que hoy podamos ver todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a tener un tema titulado El amor no busca lo suyo. Y como hemos estado viendo en las semanas anteriores, pues los estudios que le hemos dedicado al capítulo 13 de la carta primera a los Corintios, pues nos han ido dando el nombre de los temas, no los estamos sacando de alguna idea humana, simplemente estamos repitiendo lo que la Biblia dice. 1 Corintios 13:5 es nuestro pasaje base. Y leemos el versículo, dice así. Bueno, si me pones el 4, podrás ponerme el 4 nada más para que todos nos acordemos del contexto, de favor. Dice así: el amor, y luego empieza a describir sus características. Si tú has estado en los estudios anteriores, tú podrás recordar que hemos estado viendo esto. El amor, y luego nos vamos al 5. El amor no hace nada indebido, eso lo vimos la semana anterior. Y el día de hoy vamos a ver, el amor no busca lo suyo, no busca lo suyo. Vivimos en un mundo que ve por sí mismo y cada vez ve menos por otros. Si cada uno de nosotros nos podemos sentar un poco a reflexionar, ¿cuál es la sociedad que nos rodea, de la cual formamos parte y a la cual aportamos nuestra parte? Podemos notar que esta sociedad, esta generación está muy inclinada hacia ver hacia sí mismos. Un mal, por poner un ejemplo, un mal que adolece a nuestra nación es la llamada corrupción, que ahora la traen de aquí para allá. Si tú acostumbras leer noticias, informarte un poco, te darás cuenta que es tema incluso de campañas de políticos. La corrupción para allá, la corrupción para allá, la corrupción para este lado, porque es una realidad de nuestro país, que vivimos en un mundo, en una sociedad como mexicanos, donde la corrupción impera, donde está muy presente, donde ha permeado mucho, donde muchas personas practican la corrupción. Y cuando meditamos un poquito en ese tema, nos damos cuenta que mucho de ese mal se acabaría si la gente pensara menos en sí mismos y más en los demás. La gente acude a la corrupción para librarse de una multa, por ejemplo. Si se pasó un alto, si quieres es un ejemplo muy simple, pero es real. Si se pasó un alto, lo agarra un policía: oiga, se merece una infracción, le voy a quitar su licencia. Señor policía, ¿cómo nos arreglamos? No, pues usted dirá, mire, traigo tanto. Ah, ok, perfecto, yo no vi nada, perfecto, sigo mi camino, adiós. Un ejemplo muy simple, pero es real. Y de ahí podemos derivar a más. ¿Qué pasa? La persona no quiso pagar por lo que hizo, pensó en su beneficio y dijo: yo no quiero meterme en ese problema, yo no quiero que me quiten mi licencia, yo no quiero ir a pagar una infracción,
yo no quiero pagarla si es más cara de lo que puedo desembolsar ahorita, vamos a arreglarnos y vamos a hacer algo ilegal, con tal de ¿qué? De librarme. Y así podríamos pasarnos un buen rato mencionando ejemplos. ¿A dónde voy con el ejemplo? Esta sociedad, esa es una pequeña muestra de que esta sociedad piensa mucho en sí mismo y muy poco en los demás. ¿De qué estamos hablando, Salud? ¿De qué estamos hablando? De una práctica llamada egoísmo. El ser humano es egoísta, nuestra sociedad es egoísta, nuestra generación es egoísta. El egoísta piensa en sí mismo, ahorita lo voy a definir, pero el egoísta piensa en sí mismo y piensa en sí mismo más que en otros. Y cuando analizamos un poquito, es más, habrá personas que escuchando la explicación que estamos dando y en el desarrollo del estudio podrán irse viendo hacia sí mismos y podrán ir diciendo, bueno, la verdad es que tengo un comportamiento egoísta. Y habrá quizá quien piense al inicio del estudio, bueno, pues yo no siento ser egoísta, pero vamos a ir describiendo algunos aspectos, vamos a ir aplicando algunas cosas de la Biblia y vamos a ir viendo cómo este pensamiento hasta muy sutilmente pudiera estar introduciéndose en cierta forma hasta en una iglesia cristiana, hasta en una iglesia que dice practicar el amor de Cristo. Finalmente, amado, lo que estamos estudiando con esta serie de mensajes, con el capítulo 13 de Primera de Corintios, pues es el amor de Cristo. La descripción que hemos estado viendo uno por uno los aspectos de esa descripción del amor, es el amor que tiene Cristo en su corazón y es el amor que derrama sobre nuestros corazones, dice la Escritura. Ese es su amor. De tal manera que vamos a ver que incluso una iglesia que dice tener el amor de Cristo en su corazón, pudiera estar dejando entrar el egoísmo a su corazón, a su vida, de acuerdo a lo que vamos a estudiar con la ayuda de Dios el día de hoy. Vamos a ver en esta primera parte las características de alguien que practica el egoísmo o de alguien egoísta. ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se desempeña? En primer lugar, ¿qué quiere decir la definición o qué definición podemos encontrar acerca del egoísmo o la persona que es egoísta? Dice así: es alguien que tiene un amor excesivo por sí mismo, que le hace atender desmedidamente su propio interés. El egoísta es alguien que tiene un amor excesivo por sí mismo, que le hace atender desmedidamente su propio interés. Es particular que encontremos en la definición la palabra amor, cuando esta es una definición secular la que te estoy dando, no es de un diccionario bíblico. Sin embargo, la definición secular dice, bueno, esta es la práctica, este es el resultado, esto es lo que se ve de una persona que es egoísta. Amor, pero no para con otros, ni siquiera para con Dios. Amor excesivo hacia sí mismo. Y que eso lo lleva a atender, a ver por sí mismo de manera desmedida. Alguien por ahí me comentaba, bueno, un egoísta es alguien que piensa así: primero yo, después yo y al último yo. Y por ahí alguien más agregará, y si queda algo, que sea para mí. O sea, si quieres, tiene un poquito de chiste la definición, pero si la pensamos un poquito, si la meditamos, es el proceder de alguien egoísta. Primero yo, y después yo también, y al último yo. La persona tiene un amor desmedido, la persona se procura de una manera importante, se procura a sí mismo encima de los demás, a sí mismo encima de Dios, a sí mismo encima de su familia, a sí mismo encima de quien sea la persona. Allá hay quien, por ejemplo, comete algún delito y sabe que merece que lo lleve la policía, y ahí está, y es capaz de decirle al policía que se lo va a llevar porque robó en una tienda,
y lo agarraron robando y sabe que es culpable y lo agarraron, ahí la evidencia, y el policía se lo quiere llevar y ahí la persona se pone violenta y se pone a amenazar y se pone a retar y le dice, bueno, ¿qué? ¿Por qué me vas a llevar? ¿Por qué vas a hacer eso? No quiero pagar por lo que hice. Pienso en mí. Pienso en mí. Te estoy mencionando simplemente ejemplos para irle dando forma a esto que vamos a empezar a estudiar. Alguien con un amor excesivo por sí mismo y que nada más ve por él. En primer lugar, el egoísta. ¿Con quién es egoísta? Ese punto le titulamos: es egoísta para con Dios. Cuando una persona tiene egoísmo en su vida, no le importa a Dios. La primera autoridad que la persona debía de tener de manera moral en su vida, la primera autoridad que la persona debiera de respetar de acuerdo a lo que su propia conciencia le dicta es Dios. Sin embargo, la persona no le interesa a Dios, no piensa en Dios, no quiere acercarse a Dios. Si acaso le invitaran a buscar a Dios, la persona inmediatamente rechaza y puede tener muchos argumentos y algunos aparentemente muy convincentes, muy razonados. Los argumentos: es que yo no creo en Dios, es que demuéstrame que Dios existe, es que yo tengo mi religión, es que yo no tengo tiempo para buscar a Dios, es que eso de Dios es para ignorantes, es que eso de Dios no es para mí, yo voy a vivir mi vida, es que Dios nada más te quiere tener aburrido, es que Dios te prohíbe muchas cosas. Pero en el fondo lo que la persona no quiere, es tener un acercamiento a Dios para poder tener una comunión y acabar, porque todo aquel que se acerca a Dios de manera sincera acaba llegando a esta conclusión: tú eres Dios, yo soy hombre, tú estás arriba de mí, yo no soy nada, tú eres todo, yo no soy nada, tú mereces que yo me someta a ti, yo voy a hacer tu voluntad, te voy a obedecer, me quiero poner a cuentas contigo, he estado mal, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiero hacer tu voluntad. Una persona que se acerca honestamente a Dios llega a esa conclusión. El egoísta, que como no quiere llegar a eso, como dice, no, si yo busco a Dios y lo quiero buscar y acabo buscándolo, acabo entendiendo que Dios debe ser mi Señor, no, aquí nomás puede haber un rey, nada más puede haber un Señor y ya soy yo. Si tú quieres no lo procesa así ni lo menciona así, pero eso es su comportamiento. Entonces la persona ni siquiera acaba de razonar quién le dio la vida, cómo es que llegó a esta tierra, quién le ha dado la salud, quién le ha dado la inteligencia. Muchas personas se jactan de la inteligencia y de lo que estudian en la escuela, y como les enseñan ciertos conceptos filosóficos, a veces les llevan a las personas a decir: mira fulanito, mira sutanito en la historia, este fue su legado, esto es lo que él decía, y él decía que Dios no existía por esto y por esto y por esto. Y la persona estudia eso en la escuela y se queda con esa idea y dice: entonces yo también creo lo mismo, aquí está razonado fulanito que fue un gran pensador, fue un gran filósofo, decía esto y yo le creo. Y la persona se abraza a esa idea y dice: yo no quiero nada de Dios. Pero ni siquiera se pone a profundizar. Bueno, ¿quién hizo esta tierra? ¿Quién hizo este universo? Ni siquiera se pone a ver cómo en la misma escuela también le enseñan que este mundo funciona de una manera tan coordinada, en tanta armonía esta tierra. La creación tiene aspectos que denotan que necesariamente tuvo que haber un creador atrás de la formación de esta tierra, de este universo, y necesariamente hay alguien que sustenta este universo, y ni siquiera piensa en eso. ¿Por qué? No quiere ir más allá. Aunque su conciencia se lo diga también, no quiere ir más allá. Pero en realidad no es que abrace ese pensamiento de que Dios no existe, es que no quiere someter su vida a Dios. ¿Y por qué no quiere someter su vida a Dios? Pues porque a la persona le gusta hacer lo que a Dios no le agrada. No, pero es que si voy a la reunión, ¿qué me dices? A buscar de Dios, a estudiar la Biblia, ya que me hablen una hora, hora y media acerca de Dios, pues me van a decir que yo deje de tomar. Y a mí la verdad es que me gusta salir con mis amigos, echar relajo, embriagarme. Amado, qué lamentable es el engaño de esa supuesta diversión.
Qué tristeza, porque lo que estamos mencionando pudiera sonar trillado. Ay, siempre hablan en contra de eso. Pues sí, mi amado, porque la gente sigue muriendo a causa de esos vicios, a causa de ese pecado. El día de ayer, de la ciudad de donde vengo, me hablaron, me dijo un hermano, estoy aquí con un vecino. Digo, ¿qué pasó? Pues murió su hijo. Caray, el vecino no es muy grande, es de edad relativamente joven, 40 años. Dije, es muy joven todavía. El hijo ha de haber tenido unos 20. Le digo, ¿cuántos años tenía? 18. ¿Y qué pasó? Un accidente. Venían volados por una avenida muy rápido en el carro. Se descontrola el carro. Venían de noche, muy probablemente de una parranda. Se descontrola el carro, choca con un poste y se parte en dos el coche. Y ahí iba el joven, hijo de este vecino, del hermano. 18 años. Por eso cuando Dios te atrae a buscarte, te dice, deja ese pecado. Por eso tu conciencia te da testimonio, porque Dios no quiere que acabes así. Pero cuando la persona es egoísta, dice, no, es que yo lo quiero disfrutar. Y a veces el engaño es, eso le pasó a él, a mí no me va a pasar. Si vas tú manejando, según tú, pero si te subes cuando maneja otro, hay tantos testimonios. La verdad, lo que hace el pecado y el egoísmo es poner una venda sobre la persona y no atender lo espiritual. Es que yo quiero eso, es que yo quiero esa diversión. Y oye las recomendaciones, y oye la predicación, y oye que Dios le habla. No me interesa, me gusta hacer eso. Ahí están los jóvenes que están fornicando, que tienen su novio, tienen su novia, y Dios les llama a que le busquen. Saben que deben de buscar a Dios, saben que o les invitan, o entiende la persona que si busca a Dios tiene que apartarse de eso. No quiero, me gusta lo que estoy haciendo. No quiero, dicen amar mucho a la persona. Y hemos visto a los principios de estos estudios, vimos cómo muchas veces la pasión se confunde con el amor. En realidad no es verdadero amor y al poco tiempo se termina. Pero la persona ama lo que está haciendo, sabiendo que está mal lo ama, y se agarra de eso y dice, no quiero. Y pretextos pone mucho. Hijo, vamos a la iglesia, le dirá la mamá que quizás hasta es cristiana. Hijo, vamos a escuchar el mensaje del domingo. No, mamá, pues es que los hermanitos son así, las hermanitas son así. No, mamá, el otro día pues ni me saludaron. Y ahí se saca una serie de cosas. Me han dicho, no me han dicho. Si porque me dijeron, porque me dijeron. Si porque no me dijeron, porque no me dijeron. Si porque me vieron, porque me vieron. Si porque no me vieron, tampoco. Si porque me saludaron, porque me saludan. Y si porque no me saludan, a ver, ¿por qué no me saludan? Y el pretexto es, no, yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Oye, nadie te invitó, con todo respeto lo digo, pero nadie te está invitando a que vengas a ver a los hermanos. Si quieres, entra por la puerta, no saludes si quieres, tú sabrás. Se te está invitando a que abras tu oído y tu corazón a lo que Dios tiene que decirte, a que valores la oportunidad, a que estés consciente que el testimonio que te estoy dando de este chico que murió 18 años, ahorita está parado delante de Dios dándole cuentas. Y quizá no tuvo ni tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Quizá le era necesario ponerse a cuentas con su padre, con su mamá, no sé, por su rebeldía, por su desobediencia. Ya no tuvo tiempo. Pero tú que estás aquí sí tienes tiempo y oportunidad. A quien Dios le invita tiene tiempo y oportunidad. Pero como la persona es egoísta, dice, no quiero, no me someto a Dios. Esa es su raíz. Y vamos viendo con esto, pues que si el amor no busca lo suyo, pues tal persona obviamente no tiene el amor de Dios. Si tú analizas detenidamente, te vas a dar cuenta que la raíz de todo pecado es el egoísmo. Que la gente abraza sus pecados favoritos y no está dispuesto a soltarlos. Que la gente abraza su adulterio. Que la gente abraza su mentira.
que la gente abraza su fornicación, que la gente abraza su música, que la gente abraza su televisor, que la gente abraza sus películas, sus series, su material que es inmundo a los ojos de Dios, pero a Él es un deleite. No lo quiero dejar, no quiero ir con Dios. Y la persona acaba siendo egoísta para con Dios, acaba comportándose como dice Hebreos 11:25. Si quieres puedes poner el 24 de favor para que sepamos de quién está hablando. Por la fe, dice, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, él tenía la opción de no ser contado con el pueblo de Dios. Es lo que está explicando aquí el autor de la carta. Siguiente. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, o sea, él pudiendo ser parte de lo que no era pueblo de Dios, él escogió ser pueblo de Dios. Dice, pero tenía que pasar por algo, el ser maltratado. Cuando una persona en un momento dado dice, yo voy a buscar a Dios, y obviamente tengo que renunciar a mi pecado, obviamente tengo que renunciar a lo que está mal, obviamente mi conciencia, el sentido común, y aún la Biblia me dice que mi vida no es correcta delante de Dios. Obviamente tengo que renunciar a eso, pero quiero estar en paz con Dios. Quiero ser parte del pueblo de Dios. Quiero acercarme a Dios. La persona escogerá y dirá, ay, la voy a pasar mal. ¿Por qué? Porque quizá tendrá un grupo de amigos que le empezarán a decir, oye, ¿qué pasó? Pues tú eras el bueno para las fiestas. ¿Cómo es que ahora ya te estás volviendo por ahí aleluyo? ¿Qué pasó? Dirán los primos. ¿Cómo es que tú ya no quieres compartir con nosotros? Nos divertíamos también, contábamos tantos chistes en doble sentido, etcétera. Nos contábamos nuestras aventuras, cómo engañamos a nuestras esposas, cómo nos vemos muy vivos. A veces se creen tan vivos y ni saben que mientras están engañando a la esposa los está engañando también. Pero se creen vivos. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? La persona dice, no estoy dispuesto a pasar por ese maltrato, no estoy dispuesto a sufrir que mis amigos me rechacen, que mi familia me rechace. Pero cuando alguien dice, aún así escojo ser maltratado con el pueblo de Dios, bueno, va a venir sufrimiento, va a venir oposición, pero es mucho mejor. Como dice el apóstol Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Es mejor, decía el salmista, estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque fuera de Dios, seguimos leyendo, dice que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés escogió ser parte del pueblo de Dios, aunque tuviera que sufrir, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Está bien, voy a sufrir. Si yo estuviera fuera del pueblo de Dios, Moisés podría pensar así. Toda persona que es llamada a buscar a Dios puede llegar a pensar así: si yo no me acerco a Dios, voy a poder seguir disfrutando mi cervecita, mi cubita, mi diversión, mi bailecito, mi programa de televisión, mi cine inmundo con escenas de sexo, con escenas de violencia, donde el héroe es un adúltero, es un asesino, es un mentiroso, es un hipócrita, pero es el héroe y está bien guapo, entonces es el héroe. Yo voy a poder seguir disfrutando eso, pero no voy a estar con Dios. Ok, la Biblia dice que tú vas a estar viviendo de deleites temporales, y tarde o temprano eso te va a cansar y no vas a encontrar satisfacción. Pero el egoísta se engaña y prefiere vivir así. Imagínate, te diagnostican, oye, me salió una bola aquí en el brazo, es un tumor. ¿Qué hay que hacer? Pues lo tenemos que operar. No, sufro mucho, me va a doler un poco la herida ya después de que por ahí se la cerremos. Ay, no. Y luego cuando me saquen el tumor, pues lo vamos a examinar a ver si es canceroso o no. Y si es canceroso, pues hay que tratarlo. No, pero yo no quiero saber. Me va a dar mucho miedo saber que tengo cáncer. Oiga, pero sus síntomas, no, pues sí me duele. No tiene una inyección, pues sí le puedo poner la inyección para el dolor, pero se va a tener que poner una en la mañana y una en la tarde. Pues prefiero que me la ponga, fíjese. ¿Qué?
No, pero le estamos ofreciendo sacarle eso, quitárselo. A lo mejor que el tumor, si es canceroso, no ha ido a más, o a lo mejor ni es canceroso, pero le quitamos ese dolor. Pero es que me va a doler, pero es que voy a sufrir. No, mejor póngame la inyección. Así actúa el que dice: no, yo prefiero vivir en mis pecados, en mi disfrute, en mi deleite, que es temporal. O sea, el ejemplo que te pongo sería ilógico. Una persona que diría: pues mejor quíteme esto, porque me va a dar esperanza de vida. Pero el que quiere vivir en pecado es como si dijera: no, póngame la inyeccioncita porque no quiero sufrir. No, yo quiero seguir aquí en mi vida porque me gusta mucho lo que vivo y no quiero sufrir después de tener que abandonar mi pecado, tener que abandonar mis adulterios, tener que abandonar a mi novio, a mi novia, a mi amante, etcétera. No quiero. Eso le sucedió a Moisés y eso sucede el día de hoy. Una persona actúa con egoísmo cuando no quiere en un momento dado someterse a Dios. El egoísta incluso puede acudir a reuniones como esta. Hasta ahorita he estado hablando en el ejemplo pues de personas que ni siquiera se quieren acercar a Dios. El egoísta puede acudir a reuniones como esta y en el fondo no buscar agradar ni querer agradar a Dios, sino seguir agradándose a sí mismo, aunque aparentemente sí le quiere conocer. Es decir, entre un auditorio como este pudiera haber personas en quienes reina el egoísmo. Se le predica, se le predica, se le predica, se le predica, se le dice: esto es lo bueno. No porque haya un grupo que te diga que es lo bueno. Mi amado, eso no es bíblico, eso no lo va a respaldar Dios. No es la palabra de un grupo la que respalda a Dios, es su palabra y nada más su palabra. Pues cuando la palabra te dice a ti: no mientas, no robes, no adulteres, no forniques, ama a Dios sobre todas las cosas, es la palabra la que te lo dice. Muchas veces cuando la persona escucha y escucha y escucha la palabra y la persona sigue viviendo su vida de pecado y se le puede llegar a preguntar: oye, ¿cómo vas? ¿Qué te han parecido los estudios? No, pues muy bien, todo cierto. ¿Y cómo vas? ¿Dios te ha pedido que hagas cambios? Sí, me ha pedido que cambie muchas cosas. ¿Y ya las cambiaste? Pues ahí la llevo, unas sí y otras no. Muchas veces el fondo de ese proceder es el egoísmo. No quiero. Ya me dijeron, ya me argumentaron de acuerdo a la palabra qué es lo que tengo que hacer. No quiero cambiar. Ese es el comportarse de una persona en egoísmo. Así que la persona pudiera aparentar buscar a Dios o pudiera decir que busca a Dios, pero la prueba de que es egoísta es que no se entrega a Dios nunca y siempre encuentra un pecado o una debilidad que le sirva de pretexto para no seguir a Dios. Hay otros que en un momento dado se acercan a Dios, pero exigen que las cosas se hagan a su manera. A ver, ¿quién dice que para acercarse a Dios hay que hacer eso? Pues eso es lo que dice el que está hablando, pero yo ¿cómo sé? Amado, si tú llegas a pensar así, persona que escuchas este mensaje, te invito con todo respeto, tienes razón. Tú no, en un momento dado, tú no te guías por la palabra de un hombre. Yo te invito a que todo lo que hablamos, tú lo pongas a prueba con la palabra de Dios. Y si somos hallados faltos, tienes toda la autoridad y la libertad para decirnos: oye, lo que tú hablaste no está en la Biblia. Pero finalmente no es que se te diga que las cosas son de esta manera porque el grupo piensa que son de esa manera. Es porque así dice la Biblia que deben de ser. Así dice la Biblia. Pero el egoísta dice: no, pues a mí que me prediquen de otra forma, a mí que me prediquen con amor. Y la persona acaba siendo egoísta para con Dios, no rinde su vida a Dios. ¿Cómo también es un egoísta o cuál es el proceder de un egoísta también? Es egoísta para con los demás. En otras palabras, no le interesan las demás personas. No le interesa en un momento dado con su comportamiento trastornar la armonía de su hogar, porque lo importante es que esté satisfecho él mismo. Es decir, al ser egoísta va a estar en prácticas de pecado y esas prácticas de pecado van a llevar a trastornar su hogar, a quitar la armonía, a traer problemas. No le interesa a su familia, dice amarlos, el egoísta, pero a la hora que se enoja es más importante su enojo. A la hora que adultera es más importante su adulterio, aunque daña a su esposa o a sus hijos o a su esposo y a sus hijos. A la hora que fornica
El egoísta es más importante su deseo de fornicar. ¿Qué es fornicar? Si tú eres soltero o soltera, tener relaciones con otra persona. Eso es fornicar. Para ponerlo simple, no vamos a profundizar en ello. Pero si tú eres soltero y tienes relaciones sexuales con una persona que obviamente no es tu esposo ni tu esposa, tú estás fornicando. Entonces, con una persona es egoísta para con los demás, no le importa fornicar. No le importa fornicar, aunque finalmente dice que es novio de esa dama o de esa mujer con la que está fornicando, y le promete las estrellas y la luna, y le dice: me voy a casar contigo, y en el fondo la persona nada más lo está usando. Eso te digo para que tú me dejes tener esta relación así de íntima contigo, pero ya veremos después. Y le preguntan: oye, ¿te vas a casar con fulanita? Yo creo que no. Oye, pero es tu novia, ya llevan tiempo. Pues sí, pero como que no me convence. La persona es egoísta. Está viviendo esa vida nada más para satisfacerse a sí mismo y no le importan los demás. A veces, si son hijos de familia, no les importa lo que digan sus padres. Ahí está el papá diciéndole a la jovencita: hija, tú te tienes que cuidar. Hija, las relaciones sexuales son para el matrimonio. Hija, que te respeten los varones. Y la hija le dice todo: sí, papá. Pero la verdad es que después de la escuela se va con el novio a besarse, a manosearse, etcétera. ¿La persona está pensando en los demás, esa hija de familia? ¿Está pensando en sus padres? No. Está pensando nomás en que lo que está haciendo le gusta y lo está disfrutando, aunque sea un deleite temporal, y no quiere soltarlo. Esa persona puede decir en un momento dado: yo amo a mi papá y es lo mejor del mundo. Pero de acuerdo a la Biblia vemos: oye, pues el amor no busca lo suyo. Y tú estás actuando en egoísmo, jovencita. Si estás procediendo así, jovencito, tú no amas, porque el amor no busca lo suyo. ¿Qué más? El egoísta, como su mayor interés es él, siempre buscará su bienestar, y lo poco o mucho que tenga será para él. El egoísta le llega a dar pie a la avaricia en su vida. Tener importancia el dinero, tener en suma importancia el dinero, y que el dinero sea para la persona. Es mi dinero, no lo quiero dar, no lo quiero soltar. Y una persona que llega a proceder así porque es su dinero, porque es suyo, porque piensa que él lo gastó, él lo trabajó, él lo ganó, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que piensa así cierra su corazón para con el más necesitado. Se da cuenta que le puede ayudar a alguien en la calle, que por ejemplo no ha comido la persona, o en un hospital donde te encuentras a personas que verdaderamente hay en necesidad. Si vas a un hospital público del sector salud, te vas a dar cuenta que muchas personas vienen quizá de algún rancho cercano. Aquí no tienen familiares, no tienen conocidos, trajeron a su enfermo, lo metieron al hospital, se los internaron, y la persona muchas veces se vino con lo justo para el pasaje y no tiene para comer. Oye, fíjate que vamos a ir al hospital, le plantearán al egoísta, y vamos a llevar algo de comida, pero pues necesitamos comprarla. ¿No nos quieres cooperar para comprar comida para los necesitados? No, yo no tengo, discúlpame. Y si tiene la persona, pero lo que en realidad no quiere es dar de su dinero. Y aquí ya vamos más allá. La persona podrá decir: no, yo a mi familia la amo, yo amo con mi familia, me comporto bien. Sí, pero ¿cómo eres con los más necesitados? ¿Habías pensado tú que estás escuchando este mensaje en video, en audio, que estás aquí? ¿Habías pensado en que hay gente más necesitada que tú, a quien le vendría muy bien tu ayuda? Porque alguno incluso pudiera decir sinceramente: pues yo la verdad no tengo que dar, ya no tengo más dinero, vivo al día, tengo lo justo. Ok, pues ¿por qué no vas a ver a las personas al hospital, las mismas personas necesitadas? Y vas a ver que si no se les ofrece, a veces, ¿sabes qué? Si traen dinero para comer,
Pero como son el único que vinieron con su enfermo, lo tienen que estar cuidando. Y no se pueden separar, porque si se separan de la cama, pues entonces se le puede ofrecer algo. Y ahí están y no pueden comer, porque no hay quien les cuide un ratito a su enfermo. Pues ok, ¿no tienes dinero? ¿No quieres actuar egoístamente? Pues puedes decir, a ver, déjame ir a buscar en las camas. Oiga, ¿usted ya comió? No. ¿No quiere que yo le cuide a su enfermo mientras usted va a comer? Si eres varón, pues cuidarías a un varón, ¿verdad? Obviamente, porque hay una enfermedad, hay necesidades que requieren la presencia de que quien cuida sea del mismo sexo. A veces entre familias pues tiene que ser de otra manera porque hay necesidad. Pero si tú te vas a ofrecer y eres varón, pues no vas a andar buscando pacientes mujeres, te vas a cuidar de eso, te lo recomiendo. Si vas a ayudar, vas a ser prudente, vas a ser decoroso, como estábamos viendo la semana anterior. Oiga, le ayudo, le cuido a su enfermo. No sabes cuánto te lo va a agradecer una persona en esa condición. Pero cuando alguien es egoísta y le proponen eso, dicen, no, ¿a qué hora es? A las 8, ¿cuándo? El domingo. No, es el único día que descanso. Ay, de veras, sí, trabajo de lunes a sábado. Ay, ¿en la mañana qué hiciste? Pues estuve lavando el coche, cortando el jardín, estuve levantando ahí la barda, si hubieras descansado en la mañana, si el domingo es tu descanso. Pues la verdad es que no quieres descansar, la verdad es que tienes un corazón cerrado a la necesidad. Y vamos a ver cómo lo describe la Biblia, Lucas 16, del 19 al 25. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. O sea, un rico que hacía banquete con esplendidez todos los días. Y había también un mendigo que se llamaba Lázaro y tenían cierta relación. ¿Por qué? Porque el mendigo estaba sentado siempre a la puerta del rico. Dice así, estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Estaba allí en su casa. Y la otra persona, el rico, hacía banquete con esplendidez. Seguimos leyendo. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué dice que tenía esta persona? Hambre. ¿Y qué dice el versículo 19 que hacía el hombre rico? Todos los días que hacía banquete con esplendidez. ¿Qué idea nos da la palabra esplendidez? Pues había suficiente y demás. Había abundancia. Pero en la puerta de este hombre había alguien con hambre que ansiaba, aunque sea, recibir las migajas. ¿Qué quiere decir? Que este hombre rico no era ni siquiera para sacarle, como decimos coloquialmente nosotros, un taco a esa persona en necesidad. Seguimos leyendo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Siguiente. Y en el Hades alzó sus ojos, está hablando del rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en sus senos, el que era pobre y estaba enfermo, lleno de llagas en su puerta. Siguiente. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Siguiente. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Explicación de este pasaje: el rico abrió sus ojos después de morir y se dio cuenta que estaba en un lugar llamado infierno. Estaba en un lugar de tormento. La Biblia aquí lo menciona como el Hades. Estaba en un lugar de tormento. Y voltea y ve a Abraham, figura de un lugar de reposo, a Abraham y a Lázaro en su seno. Y le dice a Abraham con estas palabras. Como los dos eran judíos, tenían a Abraham por padre y sabían que muriendo, bueno, pues él podían
alcanzar el seno de Abraham o el lugar de reposo después de esta vida. Cuando lo ve ahí dice, oye, estoy atormentado, envía a Lázaro a que haga algo por mí. Fíjate cómo piensa. Oye, estoy atormentado, haz algo. ¿Por quién? Por mí, por mí. Haz algo por mí, considérame, haz algo por mí. ¿Y qué le dice? Acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro males. Y muchos pudieran malentender aquí el versículo 25. Entonces como a él le iba mal, entonces ahora merece el cielo. Como a ti te iba muy bien, tú mereces el infierno. No. Este hombre rico cerró su corazón con el necesitado. Y aquí aprendemos algo. Dios juzga ese comportamiento. Y lo vamos a ver en otro pasaje. Dios juzga el comportamiento egoísta. Y dijo, ¿no te acuerdas que él estaba a tu puerta y sufría males y tú no hacías nada por él? Y si sigues leyendo, el rico sigue pensando en él. Dile entonces que vaya y alguien vaya y advierta a mi familia, a mis hermanos, que para que no vengan a este lugar. Seguía pensando en él. No le caía el 20. Mira, nunca lo ayudaste. ¿Por qué Lázaro pudo estar en el seno de Abraham? No porque era pobre y estaba enfermo y nadie lo alimentaba, porque era justo. Y aunque estaba a la puerta de alguien rico que tenía de sobra para darle, nunca se amargó contra él, nunca volvió contra él su corazón, nunca le deseó mal. Por eso pudo llegar al seno de Abraham, figura del cielo amado. Ahora bien, te agrego algo más, y aquí vamos a dejar este pasaje. Te agrego algo más. Esta historia es verídica. Esto no es algo que Jesús ideó para dar una enseñanza, como lo hacía con las parábolas. Esto es real. Son personas reales. Ese rico ahorita está en el infierno y Lázaro está en el cielo. Con esto aprendemos entonces que alguien que es egoísta acaba no viendo por la necesidad de su prójimo. No ve por la viuda, no ve por el enfermo, no ve por el huérfano. La persona llega a razonar, como no son de mi familia, pues a ver quién les ayuda. A mi familia le ayudo yo, pero ellos no los conozco, no es mi asunto. Y alguno dirá, bueno, pues es que no son de su familia. Bueno, hay gente que es tan egoísta que ni cuando su familia está en necesidad los ayuda. ¿Tienen con qué? Y ni así los ayuda, materialmente o físicamente, consolando, viendo por ellos. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento egoísta. Entonces vamos viendo todo lo que te he estado describiendo. El que es egoísta obviamente no tiene este amor, porque el amor del que estamos hablando no es egoísta, pero es egoísta para con Dios. Porque es egoísta para con Dios, ama su pecado y no lo quiere dejar, y lo abraza y se aferra y pone miles de pretextos para no dejarlo. Sigue siendo egoísta para con Dios porque su pecado le ofende a Dios y no lo quiere dejar de ofender, porque ama su pecado, porque piensa en él, porque nada más le interesan sus intereses, y es egoísta. Acaba siendo egoísta ¿para quién? Para con los demás, para con su familia, para con sus amistades, para con las personas que se relaciona, su esposo, su esposa, sus hijos. Papá, ya deja de tomar. No, hijo, es que yo no puedo dejar de tomar. Hay muchos nada más les dicen, usted sigue tomando y en 3 meses se muere. ¡Pum! De repente le vinieron las fuerzas de voluntad para dejar de tomar. Porque le dijeron, usted sigue tomando y en 3 meses su hígado lo va a matar. Ay, y ya le ofrecen la cervecita. No, ya no. Pues ¿qué pasó? Si tú eras el que hasta daba miedo invitarte, porque pues te acababas todo lo que había y ni cooperabas porque eres bien egoísta. No, pero es que ya me dijeron que estoy enfermo. Entonces sí puedes dejar de tomar. ¿Y por qué no dejó de tomar cuando se lo pidió la esposa, los hijos? Es más, desde soltero se lo pedía a la mamá. Hijo, ya no tomes. ¿Usted qué sabe, mamá? Déjeme, estoy joven, es mi vida, déjeme. Es egoísta para con los demás, y aún con los que no son de su familia también es egoísta, porque no ha visto
por ellos. Y vuelvo a decirlo, Dios juzga ese proceder. Juzgó a ese hombre rico. A lo mejor tú dices, yo no tengo mucho para ayudar a otros. Ni se necesita mucho, amado, para ayudar. Conocí personas en la ciudad de donde vengo. ¿Sabes qué hacía una persona? Compraba, pues ¿qué te gusta? Creo que son 20 pesos de naranjas. Las partía así en 4, las ponía en un topercito y se iba al hospital. 20 pesos de naranjas. Y se las daba a las personas que estaban con mucho calor. Refrésquese una naranjita. Usted tiene que estar aquí con su enfermo, refrésquese una naranjita. ¿Estaba viendo por los demás? Sí. Tuve que ocupar tiempo, tuve que ocupar dinero, pero pues no es tan gravoso, ¿sí? El problema es el corazón. Que cuando no se tiene este amor, la persona es egoísta y no ve por el que está en necesidad, sea de su familia o no sea de su familia. Una raíz de egoísmo muy sutil es dejar de hacer las cosas para Dios con excelencia por pensar en sí mismo. Una raíz de egoísmo muy sutil es dejar de hacer las cosas que son para Dios con excelencia por pensar en sí mismo. No puedo hacer las cosas mejor, dirá la persona, porque estoy cansado, porque tengo otras cosas que hacer, por mi familia. Pero aunque todas esas son razones lícitas, muchas veces la persona no pide ayuda, porque también la persona le gusta, como está metiéndose esa raíz de egoísmo, a la persona le está empezando a gustar que le reconozcan en todo lo que hace. No quiere dejar de ser aquella persona a quien todos ven haciendo de todo, pero no lo hace bien, lo hace mal, porque ya no piensa en la gloria de Dios, ni en la excelencia de Dios, ni en hacer las cosas para Dios, sino en sí mismo. Piensa en cumplir, pero no piensa en la excelencia. Sutilmente empieza a pensar en sí mismo, en sí misma la persona, y ya no hace las cosas como para Dios. ¿Cómo más una persona puede tener esta raíz sutil? Cuando Dios le va pidiendo más a la persona y la persona empieza a poner, como ya lo mencioné, obstáculos. Mi familia, mi carrera, mis cosas. Cuando la persona empieza a ver más hacia lo que es propio y sutilmente Dios empieza a bajar del primer lugar. Sutilmente, no es que lo bajen a Dios y diga ahora sí reino yo, no, es sutilmente empieza a bajar Dios del primer lugar. Es una raíz de egoísmo. Es algo que la persona paulatinamente, pasito a pasito a pasito, empieza a pensar en sí misma la persona. Y dice, no, esto es muy difícil. No, esto es demasiado para mí. No, esto ya no lo voy a hacer igual. No, ya empieza a fallar con lo que se le encarga. Empieza a fallar. Y obviamente estoy hablando en un ámbito cristiano. ¿Por qué? Porque empieza a pensar, no puedo. Pero vuelvo a decirlo, ni pide ayuda, ni lo hace bien. El problema no es tanto la complicación de la persona, el problema es lo que el corazón va pensando y va haciendo. Yo. Porque si yo no puedo hacer las cosas, porque de verdad no puedo para Dios, ya no las hago con excelencia, mejor hablo a alguien y le digo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, que alguien más las haga, pero que la excelencia para Dios no baje. Pero ni hace eso, ni hace bien lo otro. Es particular. Y yo entendía orando, sinceramente yo pensé mucho si debía de mencionar esta parte. Orando entendí que era necesario hablarlo. Y bueno, que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Qué más?
Ya vimos hasta aquí cómo el egoísta va va pensando en sí mismo y se va manifestando en toda su vida, para con Dios y para con los demás. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario a alguien egoísta es alguien generoso. Alguien generoso, su descripción es obviamente que es generoso, que es pródigo, que es humano, que es solícito. Aquí la definición que me llamó la atención es la persona que es humana. Ay, tal persona es muy humano, dicen de algunos. Tal mujer, tal varón es muy humano, es muy humana la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que es comprensivo, sensible a los infortunios ajenos. Alguien humano es alguien que es comprensivo o comprensiva si es mujer, sensible a los infortunios ajenos. Te mencionaba yo el ejemplo de un hospital. Cuando una persona tiene un amor que no busca lo suyo, ese amor le lleva a pensar humanamente. Y si piensa humanamente, la persona dirá: caray, hay personas en necesidad alrededor de mí. Oye, ¿no se podrá ir a ver a las personas en un hospital? ¿No se podrá ir a un asilo a ver a los ancianitos? Que muchos de ellos muchas veces son llevados allá a la casa de asilo y los hijos le dicen: ahí que te cuiden, mamá, ahí que te cuiden, papá, ahí nos vemos, y no regresan, o regresan allá cada 6 meses, cada 3 meses. Muchas veces esas personas que están ahí, a veces lo que requieren es platicar con alguien. ¿Y de qué consuelo les es? Cuando alguien se toma el tiempo, sacrifica su tiempo, sacrifica su dinero, lo da, es generoso, es humano y dice: pues no la conozco, pero voy a saludarle. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Pues mire, vengo a visitarlo, no lo conozco, mi nombre es tal, no lo conozco, pero pues mire, he comprendido cosas acerca de Dios, entiendo que el amor de Dios es pues yo quiero venir a visitarlo, a saber cómo está, a estar un tiempo con usted. Uy, ¿qué diferencia se hace en las personas que están en esa condición cuando alguien se toma un tiempo? Cuando alguien no es egoísta y dice: no tengo tiempo, no puedo, es muy difícil, ay, yo no me atrevo, ay, me da pena, yo. Cuando alguien hace a un lado todo eso y puede tener ese amor que no busca lo suyo, entonces le van a preocupar las personas y va a buscarlo, va a ser humana la persona. Quien tiene este amor que no busca lo suyo, ya no piensa en sí mismo, sino piensa en Dios y piensa en su prójimo. Su proceder ya no está centrado en sus intereses, sino en los de Dios y los demás. El objeto de su amor cambiará. Esa es la clave entre el que es egoísta y el que no lo es, el que tiene este amor. El objeto de su amor cambiará. Su amor ya no estará dirigido hacia sí mismo. O sea, la persona cuando es egoísta ama a alguien. ¿A quién? A sí mismo. Cuando la persona ya no es egoísta y tiene este amor que no busca lo suyo, ese amor cambia y se dirige a todos los demás. Y al último de todos queda la persona. Y cuando tienen esta clase de amor, a la primer persona a la que dirigen su amor es a Dios y a su prójimo. Y su prójimo son todos, de su familia y los que no son de su familia. Los que están en su casa, sus familiares, y los que están fuera de su casa. Y en particular, de manera muy especial, sus hermanos en la fe, los que son cristianos, los que tienen ese mismo amor que tiene la persona que no busca lo suyo. Esa es la clave cuando hablamos del amor que no busca lo suyo. Obviamente una persona que tiene este amor pues puede dejar de pecar, ya no piensa en su deleite, sino que ya como Moisés dice: no, yo prefiero, Señor, abstenerme de hacer lo malo, aunque tenga que padecerle, aunque tenga que sufrirle, aunque vea que en un momento dado se me va la oportunidad de casarme, pues ya no voy a andar de noviecito, de noviecita. ¿Por qué? Porque ya no busco lo que yo quiero, sino el objeto de mi amor
eres tú. Ahora eres tú. Es sensible a Dios. Es comprensivo para con Dios. Cuando ve que en la palabra que dice en el libro del Génesis, que Dios volteó a ver a la tierra en los tiempos de Noé y vio que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo el mal. O sea, todos los días pecaban y todos pecaban, excepto Noé y su familia. Y dice la Biblia que Dios vio esa actitud y le dolió en su corazón. O sea, el ser humano peca y a Dios le duele el corazón. Eso aprendemos de ese pasaje. El ser humano peca y a Dios le duele. Y cuando alguien tiene un amor que no busca lo suyo, dice: Señor, mi pecado te lastima, mi pecado te causa lágrimas, mi pecado te hace daño, ya no voy a pecar. ¿Cuánto me cueste? No sé, pero ya no voy a pecar. Ya no voy a pecar. Adiós adulterio, adiós mentira, adiós rebeldía, adiós amargura, adiós iras, adiós enojos. Ya no voy a pecar. Adiós televisión, ya no voy a pecar. No te voy a ofender. No voy a hacer lo malo delante de tus ojos. Ya no. Pero eso surge en un amor que no busca lo suyo. ¿De qué más es capaz este amor? De renunciar a sus propios proyectos, a sus propios planes personales, a su bienestar, a su comodidad. Cuando una persona ama así, por amor es capaz de hacer a un lado sus propios proyectos. Ejemplo, pudiera una persona, porque este es un amor, quiero decirte, que Dios derrama en el ser humano. Alguno dirá: pues qué difícil vivir así. Pues yo te diré: sí, muy difícil, pero no imposible. Cuando Dios derrama su amor en el corazón de una persona o de un grupo de personas, así es como deben de vivir, con esta disposición. Y quizá Dios vendrá a la vida de un joven, de una joven, por ponerte un ejemplo, y derramará su corazón, su amor en su corazón. Y ese joven empezará a tener ese amor que no busca lo suyo, y empezará a ver por los perdidos, y entonces entenderá que puede orar por ellos, porque también entiende que una vez oraron por él, en este joven, estoy hablando de un varón, entenderá que una vez oraron por él y dirá: yo puedo orar por otros, que Dios los ayude. Otros que viven como yo, mis amistades, mis familiares, y empezará a orar y empezará a cargarse, y Dios le ampliará la visión, y la persona dirá: caray, puedo orar también por los de otros países, y empezará a orar por otros países, y se enterará que hay países donde no ha llegado esta palabra del evangelio, y la persona se dolerá y dirá: Señor, pero allá nadie les ha ido a predicar. Y la persona empezará quizás en ese amor a amar a aquellos a quienes no conoce, pero sabe que están perdidos y que necesitan escuchar esta palabra, y dirá: Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí. Pero ese joven tenía planes antes de orar esas palabras. Ese joven quería terminar su carrera, quería ser doctor y poder hacer quizás su especialidad, poder quizás seguir estudiando, ampliar sus conocimientos. Ama su carrera quizá, y quizá pensó también en casarse, y quizá ya tenía ahí la posibilidad de casarse con alguien. Si la persona es cristiana, pues obviamente va a buscar una mujer cristiana, ese varón, y quizá ya tenía todos esos planes. Pero cuando empieza a orar esas cosas, Dios le dice: oye, pero tendrías que dejar todo lo que hay aquí. Y la Biblia dice que este amor se derrama en el corazón de ese varón del que te estoy hablando, y dice que ese amor tiene una característica: no busca lo suyo. Y dirá: Señor, ¿tú quieres que yo haga esto por ti y por ellos? Por amor, lo voy a hacer. Y renuncia a sus planes, y renuncia a su vida, y renuncia a su país, y renuncia a sus costumbres, y renuncia a muchas cosas, con tal de ir a buscar a otros, por amor a sus almas, por amor a Dios que lo envía. Ese es el amor de un misionero, amado. Así que cuando Dios busca a quien haga vallado y no lo haya, ¿qué es en realidad lo que se está encontrando? Personas que quizá
teniendo el llamado, no están viviendo conforme a este amor. Porque el amor tiene una característica, y esto es muy importante, yo lo recalco mucho en las predicaciones. Esto es muy importante. Esta es una característica del amor. No es que tú digas, no es que tú salgas de aquí diciendo, voy a amar así, no voy a buscar lo mío, voy a buscar el bien de los demás. Y entonces tú ya entras aquí. Qué bueno que procures y que busques hacerlo. Si tu corazón es honesto, Dios te guiará a lo que tienes tú que entender y recibir de parte de Dios y hacer y tomar decisiones y ser radical. Pero eso no hace que tú entres en la descripción de este amor. A lo que voy es a lo siguiente: una persona que tiene el amor de Dios, se le nota que tiene el amor de Dios porque no busca lo suyo. O sea, este es un resultado, no es un requisito. Para que una persona pueda vivir este amor, el requisito es que esté con Dios y Dios con la persona, y Dios esté derramando su amor sobre la persona, y entonces la persona va a poder vivir con un amor que no busca lo suyo. Pero si la persona no vive con ese amor, que no es egoísta, que busca el bien de los demás, hay algo. La persona dice: es que yo tengo comunión con Dios, pero no tienes ese amor que se da por otros. Algo está fallando, porque el amor no busca lo suyo. Y hago esta señal: la comunicación entre tú y Dios, algo anda mal. Porque si tú te estás portando con algún rasgo de egoísmo, pudiendo ayudar a otros, no te estás dando por otros, teniendo tiempo, teniendo recursos, no estás pensando en la necesidad allá afuera, amado. Amado, lo has escuchado, lo hemos escuchado. El cristianismo no es de cuatro paredes, amado. No es de cuatro paredes. No es que vengas aquí y te sientes y escuches la palabra de Dios y se llene tu conocimiento, se llene tu mente de conocimiento de la Biblia. No es que puedas contar en años tu cristianismo. No es que puedas acordarte de las glorias pasadas y digas: Dios ha hecho esto en mi vida, Dios ha hecho esto con nosotros, Dios ha hecho aquello entre nosotros. El cristianismo es algo vivo, es algo que se está viviendo constantemente. Y este amor que no busca lo suyo debe de estar siempre en el cristiano. Porque si no, valdría la pena preguntarse: Señor, ¿qué está pasando con mi cristianismo? Porque es un resultado del amor de Dios. No es decir: ay, de veras, se me está pasando eso. No, mi amado, vete más allá. A lo mejor se te han estado pasando otras cosas y el resultado, o sea, lo que se está notando es que ya no las estás viendo para ti. Y hay que orar por esto. No puedo. ¿Dónde es la reunión? Pues en tal lugar. ¿A qué hora? Muy tarde. No puedo. Hay que dar para esto. No puedo. ¿Por qué tengo todos estos gastos? Tengo que pagar mis tarjetas. No puedo. Amado, si nada más tuvieras ese amor que no busca lo suyo, y a lo mejor no darías nada, pero te comprometieras a tener una hora de oración, tuvieras que renunciar a una hora. Estoy hablándole a cristianos, obviamente. Te comprometieras una hora a orar por el que esté en necesidad, y tú dijeras: yo ya no tengo fuerzas, posibilidades. La verdad es que las cosas que tengo que hacer ya me impiden que yo esté ahí. Pero oras por manos. ¿O no Jesús dijo que la mies era mucha? ¿Y qué dijo? Ve. Nada más les dijo: pídanle al Padre, pídanle. Si puedes ir, pues ve. Pero si no, pídele. Con eso habría una gran diferencia. Con eso tú podrías decir delante de Dios: tú sabes que no busco lo mío. Un amor que no busca lo suyo ve por el más necesitado. Hace todo lo que esté en su mano por aliviar la necesidad del más desprotegido porque lo ama. Es un amor, como te decía, es un amor nacido de Dios y no es ni simulado ni provocado.
Jesús no se equivocó al decir que personas con este comportamiento, nacido de un amor puro y desinteresado que proviene de Dios, son los que irán al cielo. Mateo 25, 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Siguiente. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La palabra aquí, hermanos, es una palabra que pudiera referirse a hermanos de sangre, o bien a hermanos en el sentido figurado. Recordemos que entre los judíos ellos mismos se conocían como hermanos, aunque no fueran de la misma familia, se reconocían como hermanos. Cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo que estamos viendo aquí es personas que son juzgadas, y que Jesús, estando en el trono, los lleva hacia heredar el cielo, porque hubo un resultado de la fe que tuvieron. La Biblia dice en el libro de los Efesios que la salvación no es por obra, o sea, nadie se gana el cielo por hacer buenas obras. Sin embargo, la fe se confirma por las obras. Lo que está mencionando Jesús aquí es el resultado de esa fe. El libro de Efesios dice que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Jesús está mencionando aquí los resultados de esa fe. Cuando hay esa verdadera fe, la persona se convierte en alguien que ve por el necesitado, que no busca lo suyo, ve por el que está en necesidad. Y bueno, si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que hay un juicio para quienes, viendo esa necesidad, no la atienden. ¿Qué vemos aquí? Así como en el pasaje del rico y Lázaro vimos que hay una consecuencia para el egoísmo, vemos también que hay una consecuencia cuando la persona es generosa, es humana, o es lo contrario al egoísmo, cuando tiene este amor que no busca lo suyo. La persona, si se mantiene en ese amor, habiendo sido salvo previamente por la gracia de Dios y nada más por la gracia de Dios, la persona va a llegar al cielo. Se mantiene viviendo en esa gracia, viviendo en ese amor, si ese amor sigue fluyendo en la persona, hasta que Jesús venga o la persona vaya al cielo. Pero la persona, ¿qué tuvo siempre en mente? Ayudar a otros. Si te fijas, lo que Jesús aquí menciona no es cuánta Biblia, cuánta oración, cuánto conocimiento había en la persona, cuántos años de cristianismo. No, Jesús se va a los resultados, a los efectos de una verdadera fe. En otras palabras, de acuerdo a lo que estamos estudiando, a los efectos de un amor que no busca lo suyo. Jesús se va ahí. Si el resultado es este, pues entonces mereces ir al cielo, por cuanto hubo una fe, un arrepentimiento, obviamente, porque esto es lo bíblico, un arrepentimiento, una fe. La persona recibió el amor de Cristo en su corazón, fue derramado, y la persona se mantuvo viviendo en ese amor hasta el final. Y vemos ahí los efectos. Es muy importante. Una persona que vive con este amor que no busca los suyos, cree en las palabras de Jesús que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Qué especial es Jesús, porque con estas palabras dijo: es más feliz el que da que el que recibe. Cuando una persona dice: ay, ojalá a mí me regalaran mucho en mi cumpleaños, y la persona está muy feliz porque le van a dar regalos, y lo ves y está muy feliz la persona porque va a recibir regalos. Jesús dijo, con su sabiduría, dijo: bueno, todavía es más feliz el que da que el que recibe.
O sea, el que tiene un amor que no busca lo suyo y se entrega, no es egoísta, es generoso. Por eso Jesús habló también a sus discípulos diciéndole: al que te pida ir una milla, ¿qué le dijo? Ve con él 2. Sé generoso, sé pródigo en el dar. Y no quiere decir que empieces a despilfarrar dinero, ¿verdad? Menos si no lo tienes, y menos es con lo que se mantienen tus hijos. No, pero puedes dar muchas cosas que no son dinero. Tu vida, tus fuerzas, tus capacidades. A veces la persona tiene un carrito, aunque sea sencillo. Ay, con eso no sabes cómo aliviarías muchas cosas de llevar y traer personas, de llevar y traer comestibles para ayudar a los más necesitados. Y ya te estás dando. Y no vayas a esperar que te den tu vale de gasolina. Como no tienes un amor que no busca lo suyo, tú vas a decir: ahí va la gasolina también. ¿Sí me explicó? Ese es el amor que no busca lo suyo. Este amor ama al que está perdido espiritualmente, ama a su hermano en Cristo, ama a su familia, y él se pone en último lugar por favorecer siempre a los demás. A veces sucederá que la persona está muy cansada, pero tiene que ver por una necesidad en una casa hogar, en un hospital, en un velorio. Le dirían: oye, no hay manos, no hay quien apoye en esto, ¿nos puedes apoyar? Le llamarán por teléfono. Como no busca lo suyo, la persona: ya estoy bien cansado. Y le vendrá la palabra: oye, ya anduviste una milla, anda 2. Y le dirá a lo mejor la persona: es que no hay nadie más que me apoye en esto. Le dirá a su hermano. El que ve a su hermano en necesidad, parafraseando lo que voy a leer más adelante, el que ve a su hermano en necesidad y no le ayuda, no ve por él, no suple esa necesidad, ¿cómo puede estar el amor de Dios en él? Ay, pues si no hay nadie quien te ayude, pues estoy bien cansado, bien cansada, pero ahí voy. ¿Por qué? Porque tiene un amor que no busca lo suyo. Él queda el último, no es masoquista ni tiene falsa humildad, sino que lo puede hacer porque tiene esta clase de amor. Isaías 58, 7 al 10. No es que partas tu pan con el hambriento. Les viene hablando Dios por medio del profeta acerca de un ayuno, del ayuno que Dios escogió, así lo menciona. Pero les dice: ¿cuál es ese ayuno? Dice: pues más que ayunes físicamente, esa es la idea del pasaje. Le dice: no es el ayuno que yo escogí. Dice: no es que partas tu pan con el hambriento. No es que, fíjate que no está diciendo, no es que tengas mucho pan y lo repartas, sino el que es tuyo, lo compartas. El que es tuyo, lo compartas. Porque si una persona, para ayudar a otros, para aliviar la necesidad de otros, se va a esperar a que tenga de más, pues muchas veces a lo mejor, oye, la mayoría de nosotros vivimos tan ajustados económicamente que quizá ese día nunca va a llegar. Pero no, es diferente cuando dices: bueno, pues yo tengo algo que dar. Es mío, es mi comida. No se la vas a quitar a tus hijos, ¿verdad? Es mi comida. O bueno, solo que les estés enseñando a ser generosos, y pues ahí cada quien en sabiduría sabrá qué hacer. Pero tú dirás: es mi comida, pues a lo mejor la puedo compartir con alguien. Hermano, no tienes que comer porque te quedaste sin trabajo, vente a mi casa, come con nosotros. Y lo que te ibas a comer se lo das. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Qué particular. ¿Cómo va la Biblia al corazón, verdad? No, dile que no estoy, porque me va a pedir que le ayude. Qué especial. Eso nos reprende a todos. Siguiente. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, cuando hagas lo que mencionó en el versículo anterior, ¿qué va a haber entonces? Dice: nacerá tu luz como el alba, esos rayos resplandecientes. ¿Sí los has visto cuando empieza a salir el sol? Si puedes quedarte viendo de fijo el sol, le tienes que hacer así. Te da derecho, ¿no? Dice:
nacerá tu luz como el alba, o sea, tu cristianismo brillará. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, por donde te vean vas a oler a Cristo, a cristiano. Vas a resplandecer con el amor de Cristo. Pero cuando hagas ¿qué? Cuando tengas el corazón que se describió en el versículo anterior. Cuando tengas el amor que no busca lo suyo. Siguiente. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Ay, es que como que oro y Dios no me responde, no llega la oración, o no sé, le pido y no se da eso que le estoy pidiendo. Amado, ¿cuántas de estas oraciones estarán estorbadas porque no hay este amor? Porque Dios está viendo raíces de egoísmo. Dice, pues es que no estás dispuesto, no estás dispuesta. Amado, todos tenemos necesidad. Todos tenemos cansancio. A todos se nos agotan las fuerzas. La gloria del joven es su fuerza, dice la Biblia. Y decimos los que no estamos jóvenes, ¿y nosotros qué? Un día todo esto va a acabar, mi amado. Y dice la Biblia que cuando esto acabe, los justos descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Lo único que va a permanecer, tu cansancio se va a quedar atrás, tu poco, mediano o mucho dinero se va a quedar atrás, tus posesiones se van a acabar. Lo único que va a prevalecer es lo que hayas hecho en el amor de Dios. Que tengamos ese corazón, es lo que Dios quiere. Entonces invocarás, ya lo mencionamos, siguiente versículo. En otras palabras, tus oraciones serán escuchadas. Y si dieres tu pan al hambriento, otra vez lo dice, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Puras bendiciones. Puras bendiciones. ¿Resultado de qué? De caminar con este amor, de andar conforme a este amor. Dios respalda al que obra así. Es un cambio radical en la vida espiritual de la persona lo que sucede. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como mediodía. En otras palabras, Dios contesta oraciones cuando se clama. Sí, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Pero cuando se clama y al mismo tiempo se ve por el necesitado, es cuando Dios dice, heme aquí. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Por eso hay muchos movimientos que se dicen ser cristianos, pero Dios no está con ellos. Carecen de poder, carecen de amor, carecen de misericordia, de vidas santas y consagradas. Y aquí quiero ser enfático en este punto. No se trata solo de hacer misericordia por hacerla, sino se trata de tener empatía por otros, al punto que pueda ponerse en su lugar y entender su sufrimiento y hacer todo lo que esté en su mano para aliviarlo. El amor que no busca lo suyo procede así. Bueno, ya me dijeron que tengo que partir mi pan con el hambriento. Pues a ver a quién busco. Vuelvo a decirte, qué bueno que lo hagas, hazlo. Pero eso no va a ser una diferencia radical en ti. Tienes que irte a lo profundo. Vuelvo a decirlo, no se trata solo de tener misericordia o de hacer misericordia por hacerla. Se trata de tener empatía por otros, al punto, o sea, tal empatía, tal comprensión, ser sensible a sus necesidades, a su infortunio, como leímos, debe ser al punto de poder ponerse en su lugar, entender su sufrimiento y hacer todo lo que esté en su mano para aliviarlo. El amor que no busca lo suyo hace esto. Se pone en su lugar, entiende su sufrimiento y hace todo lo que esté en su mano para aliviar ese sufrimiento. Y para muestra, no voy a usar el término un botón. Para muestra, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ve nada más el sentir. A lo mejor ya has oído el pasaje y ya lo empiezo yo a leer y tú ya te sigues en tu mente diciendo lo que sigue porque ya te lo sabes. Bueno, leámoslo. El cual, ¿qué sentir hubo en Cristo? ¿Qué sentir hubo en Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no lo tuvo por valioso
el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No dijo, no, yo soy Dios. Jesús, es que la única manera en que salves al ser humano es que seas otro ser humano como ellos. No, yo soy Dios, ¿qué pasó? Yo soy Dios. ¿Cómo voy a ser un ser humano con todas las limitaciones, características, debilidades de un ser humano? Sí. No, yo soy Dios. No, Jesús no dijo así. No dijo, no puedo. Pues ¿cómo? Si siempre he sido Dios. ¿Cómo? ¿Y te vas a separar del Padre? No, ¿cómo crees? Siempre he estado con mi Padre. ¿Y qué crees? Ellos que has creado y que has sostenido con tu poder, que les das aliento de vida todos los días, ellos te van a golpear, te van a escupir y te van a matar. Y Jesús nos dijo, no, ¿qué pasó? No, yo soy Dios. No, dice la Biblia que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, no fue egoísta. Siguiente. Sino que se despojó a sí mismo, o sea, esa deidad de Cristo, esa gloria de Cristo en el cielo, esa obediencia que todo ser humano y todo ser creado debe de tener a Cristo, que la misma creación alaba a Dios, la misma creación alaba a Dios. Bueno, todo eso se lo quitó Jesús, lo puso aparte, y dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siguiente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no fue ningún egoísta. Jesús se despojó de todo lo que tenía. Él no se quedó en su lugar compadeciéndose o llorando por ver al ser humano que caminaba en el infierno, rumbo al infierno. Él bajó del cielo, pero no como Dios, sino como hombre. Y es lo que te venía yo diciendo. Él se puso en nuestro lugar hasta el punto de pagar con su vida nuestro pecado, para que nosotros no tuviéramos que pagar por él. Por esto dice la Biblia, si me pone en 2 Corintios 8:9, por esto dice la Biblia que siendo rico, se hizo pobre. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús tuvo esta empatía para con el ser humano, pero para poder entender al ser humano, para poder entender su sufrimiento, para poder vivir como debía de vivir de acuerdo a lo que el Padre le mandó, vivir en obediencia al Padre, una vida humana en obediencia, en sujeción al Padre y a su Espíritu, para ser ejemplo a otros cristianos que iban a seguirlo después de que Él ascendiera a esta tierra, fueron discípulos de Cristo desde que empezó su ministerio, y aun cuando Él después murió, resucitó y ascendió al cielo, siguieron siendo sus discípulos y aumentaron. Pero para que esto pudiera darse, Él tuvo que tener un amor que no buscaba lo suyo. Y entonces fue empático con el ser humano y dijo, me voy a poner en sus zapatos, voy a tener su sufrimiento, voy a tener las mismas tentaciones que ellos, y por medio de mi ejemplo les voy a mostrar que sí se puede vivir haciendo el bien, agradando a Dios, teniendo paz para con Dios y paz para con el hombre, amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como a sí mismo. Y se puso en su lugar, en su mismo lugar, en su mismo lugar. Oye, amado, qué bueno que una persona diga, oye, yo voy a orar por los presos. Qué bueno que una persona tenga eso en su corazón y que lo haga, si es cristiano verdadera la persona. Si no, tiene que arreglar primero cosas con Dios. Pero yo voy a orar por los presos, qué bueno. Pero yo te digo algo, si estás en condiciones de ir a una cárcel a visitar a los presos y ver su necesidad, no tienes idea cómo eso va a cambiar tu oración. Te va a ampliar la visión. Cuando seas empático y te metas a ese lugar y tras de ti cierren la reja y le pongan el candadote ahí o el seguro o lo que sea, y te des cuenta que si el de allá no te deja salir, tú de ahí no sales, ahí te quedas. Y entonces entiendas el encierro de los que están ahí. Y cuando platiques con ellos, y algunos, porque hay muchos, la mayoría dicen, no, yo no hice nada, yo soy inocente, pero saben que son culpables. Pero habrá alguno que siendo inocente esté ahí de manera injusta
Y cuando tú puedas platicar con la persona y te enteres que es varón y tiene hijos, tiene esposa y está ahí de una manera injusta, o sí hizo lo malo pero está arrepentido y dice: yo ya no lo vuelvo a hacer, pero quisiera ya salir de aquí, y llore ahí contigo, tu corazón y tu oración va a cambiar. Porque hasta te vas a llevar el nombre de la persona y te vas a hincar a chillarle a Dios: Señor, ayuda a esta persona, tiene que pagar por lo que hizo, Señor, conforme a justicia. Allí está porque hizo lo malo, Señor, pero tú lo puedes hacer libre. Tú lo puedes librar de sus pecados. Tú puedes hacer que cuando salgas y le concedes salir, sea una persona nueva de a de veras. Porque son muchísimos testimonios. El que sale, vuelve a delinquir, va para adentro. Sale, vuelve a delinquir, va para adentro. Ya se la vive así, entrando y saliendo. Que él sea de a de veras, Señor. Pero ¿qué va a hacer que tú puedas orar por él así? Que tú vayas y te pongas en su lugar. Y no, con eso no quiere decir que todos deban de ir, Que Dios le diga a cada quien. Que Dios le diga a cada quien. Pero el ejemplo de Cristo es esto. Cristo nos dijo: desde aquí los salvo, seres humanos. Cristo dijo: voy a ir. ¿Y con qué termina el apóstol? ¿O cuál es la instrucción del apóstol, lo que acabamos de leer en Filipenses? Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿De qué te tienes que despojar para ver por otros? ¿De qué te tienes que despojar para aliviar la necesidad de otros? Como Cristo, despójate así igualito. No creo que ninguno de nosotros tengamos algo más valioso de qué despojarnos que de lo que se despojó Cristo. Por eso Él es el ejemplo supremo. Jesús, viendo estas cosas, no está agradado cuando el que se dice su pueblo le pone pretextos o límite para vivir amando a los demás de la misma manera que Él nos amó. O sea, cuando Jesús ve a una persona que no pone este amor, que no busca lo suyo, no lo pone primero, y empieza a poner pretextos para aliviar la necesidad de otro, para ver por otro. Me he enfocado mucho hacia esto, amado. Yo entendía que el mensaje debía de tomarse de esta manera. ¿Qué de bien haces?, le dijo Jesús a sus discípulos, si amas a los que te hacen el bien, a los que son tuyos. ¿Qué de bien haces si amas a los que te agradan, al que te ama? Es que yo sí amo. Pues amo a mis papás, y yo sí amo a mis hijos. Pues sí, porque ellos te aman también. Pero ¿qué tal amar a alguien que no es de tu familia? ¿Qué tal ver por alguien que no tienes ni lo conoces, pero que eres capaz de despojarte de todo, de no buscar lo tuyo, sino buscar el bien de él o de ella? Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él menospreció su vida hasta la muerte. Él menospreció el cielo, su reino, la alabanza, los ángeles, su poder, su majestad, su gloria, su relación con el Padre, por amor al ser humano. Vuelvo a decirlo, todo eso supera cualquier cosa que tú y yo podamos tener, que debamos dejar para amar a los demás como Cristo nos amó. Jesús no buscó lo suyo, porque si lo hubiera hecho, lo justo era que Él no pagara por lo que hicimos nosotros, sino que pagáramos nosotros. O sea, Jesús pudo haber dicho: a ver, ¿quién pecó? No, pues el ser humano. Pues que Él pague, ¿no? ¿Por qué voy a tener que pagar yo? Pero qué amor tuvo Cristo, que dijo: ¿quién pecó? Pues pecó Javier. Le voy a mostrar mi amor por él. Voy a ir a morir por él en una cruz. Y así le puedes poner tu nombre. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Quién puede hacer esto? Solo aquel en quien Dios derrama su amor, en cuyo corazón Dios derrama su amor, el amor de Cristo. Hebreos 13:16, una exhortación en el libro de Hebreos para el pueblo de Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Olor grato le es a Dios cuando hay personas que tienen este amor, que no busca lo suyo. Obviamente tiene que haber una vida convertida a Él para que Dios pueda derramar este amor y la persona pueda vivir en este amor. Pero si la persona ha andado viviendo en este amor,
pero se está metiendo ahí una raíz muy pequeñita, muy sutil de egoísmo. Este mensaje es para hacer reaccionar a la persona, decir, se me hace que no estoy haciendo bien las cosas, algo está fallando. Un amor que no busca lo suyo, un amor que es generoso, que es humano para con Dios y para con los hombres. Si gusta cerrar tus ojos para que hagamos una oración. El apóstol Pablo les decía a los filipenses que había personas que buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Cuando una persona busca lo suyo propio, acaba por no buscar lo que es de Cristo. Y es que el mensaje con la predicación, uno de los puntos importantes de la predicación de este mensaje, es que el amor que no busca lo suyo distingue al cristiano. Es un sello, es uno de los sellos que tiene el cristiano. Vive con esta clase de amor. Y como no busca los suyos, no tiene límite para darse por su familia, no tiene límite para darse por Dios, por su familia, por el perdido, por sus hermanos. Porque dice primera de Juan 3:16 y 17, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién es Él? Jesús. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor que no busca los suyos llevará al creyente a aliviar la necesidad de otros, propios y extraños, porque tiene ese amor en su corazón. Si no está inclinado a ello, si no está impulsado a ello, si el amor de Cristo no lo constriñe a ello, pues algo anda mal y hay que arreglarlo. Quizá entre los oyentes estén personas que tú digas, bueno, pues yo ni cristiano soy, pero quizá hoy te has visto confrontado o confrontada con tu egoísmo, con tu manera de pensar, de proceder, viéndote a ti en primer lugar y no a Dios ni a los tuyos. Si bien hacia el final del estudio hablamos un poco más hacia los cristianos, es importante que si la predicación te ha hablado a ti que no eres cristiano, tomes en cuenta estas palabras, y si las palabras te han confrontado, no lo tomes como que es de una manera personal, sino tómalo de parte de Dios que te conoce, y que si ha mencionado cosas que tú practicas, pues es porque quiere que arregles eso, porque Él quiere que tú vengas a Él y Él pueda aliviar las cargas de tu corazón. Y la carga más fuerte que tú tienes es tu pecado, tu práctica que te aleja de Dios. Si tú has vivido una vida en egoísmo, Dios te llama a que busques este amor que no busca lo suyo, y que sigas acercándote a Dios y a su palabra para que Él siga hablándote. Finalmente, hacia todos, seas de Cristo o no seas de Cristo, el mensaje ha sido para ti. El mensaje ha sido para que tú valores tu proceder, y si has sido hallado con un poco de egoísmo, un mucho de egoísmo, te puedas volver a Dios de todo corazón. Es lo que Dios quiere, que todos nos volvamos a Él. De hecho, la Biblia dice que Jesús no ha venido a esta tierra por segunda vez, no porque se esté tardando o porque se le esté olvidando lo que dejó escrito, sino porque quiere dar oportunidad para que todos aquellos que tengan que arreglar su vida para con Dios lo hagan. Así que si Jesús no ha venido y tú estás escuchando estas palabras y te han confrontado,
es porque Jesús quiere arreglar las cosas contigo. Considéralo, considera lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha mostrado. Considera a Dios en tu vida, haz cambios. Y si tienes una duda acerca de lo que hemos platicado, estamos para servirte. Podemos hablar contigo si tú así lo quieres al final. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de recibir de parte de ti, Señor, aún las reprensiones, Señor. Porque sabemos que tú al que amas disciplinas y azotas al que recibes por hijo, Señor. Gracias, Señor, porque nos abres tu corazón y nos muestras tu amor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a no apartarnos de ella. Y ayúdanos a volvernos a ti, sí, Señor. Si tú nos ves en necesidad de volvernos a ti, en ayuno, en ruego, en oración, Señor, ayúdanos, Señor. Padre, pero como que seamos esa iglesia, como describe el libro de Isaías, en el pasaje que leímos, Señor. Que seamos esa iglesia, Señor, que brille, Señor. Que la gloria de Cristo esté en nosotros y sea reflejada a los demás, Señor. Esa iglesia que tenga poder, Señor. Que enfrente y detrás de nosotros tu gloria nos rodee, Señor. Y esto sea para gloria de tu nombre también, Señor. Ayúdanos, Señor. Que tu gloria brille en esta tierra, que tu gloria brille en la iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.